Del tema que tenemos en esta ocasión es se encuentra en Isaías capítulo 53 y el versículo 1, y que dice ahí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el versículo: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El título es esa última parte: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esa va a ser toda nuestra disertación. Número 1, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y número 2, ¿cuál es el brazo de Jehová? Eso es todo lo que vamos a explorar hoy. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová y quién es el brazo de Jehová. Lo único que nosotros sabemos, y yo propongo, es que el brazo de Jehová es fuerte. Yo veo el brazo de algunos hombres. Tenemos brazos fuertes, gente muy fornida, con brazos fuertes. Gente con brazos muy fuertes. Ahora, la pregunta es que yo me hago: ¿y el brazo de Jehová, será que es fuerte? Yo me imagino que sí, porque Jehová es fuerte. Entonces la Biblia dice, en algún lugar dice, que Jehová desnudará su santo brazo. Así que un brazo desnudado es un brazo para la batalla. Escuche bien. Isaías hace esa pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cualquiera que crea a nuestro anuncio, escuche bien, cualquiera que crea a nuestro anuncio, descubrirá sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Cualquiera que crea a nuestro anuncio. ¿El anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Porque así es que Isaías comienza hablando. Isaías dice, Isaías 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces Isaías está proponiendo que se ha anunciado, se ha hecho un anuncio sobre el brazo de Jehová. Isaías está preguntando, ¿habrá alguien creído a nuestro anuncio? ¿Será que alguno ha creído a nuestro anuncio? Isaías pregunta además, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Indica que el anuncio fue sobre la manifestación del brazo de Jehová. Entonces por eso tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y el brazo de Jehová quién es? Que pensamos que es un brazo fuerte. Yo me imagino un brazo grande. Porque un brazo, para poder crear el universo y sostenerlo, para mí es un brazo bien grande, bien formidable. Todo el universo cree que el brazo de Jehová es fuerte, grande, porque mirando las obras de él, entiende que necesita un brazo bien fuerte. Y yo repito y digo, según la pregunta de Isaías, ¿alguno habrá creído a nuestro anuncio? Y esa pregunta de Isaías 53:1, de si alguno creyó a nuestro anuncio, me está sugiriendo que no hay mucha gente que ha creído en el anuncio. Entonces me pregunto, ¿y por qué es que han creído poco en el anuncio? ¿Por qué el anuncio de Jehová no ha sido importante, no ha sido relevante para el mundo? Porque Isaías está preguntando, ¿habrá alguno creído a nuestro anuncio? Es que tendremos alguno que creyó, alguno creyó. Entonces yo me hago una pregunta, ¿por qué tanta gente no ha descubierto el brazo de Jehová? Porque el problema que hubo con el brazo de Jehová es que se anunció que se iba a manifestar. Y demasiadas personas han buscado el brazo de Jehová
y no lo han encontrado. Se han llevado un chasco. Porque yo, por ejemplo, estoy esperando en un brazo grandote, les digo. Entonces millones de personas han salido detrás del brazo, pero no lo han encontrado. Y nosotros vamos a tratar eso, todo eso, haré en nuestra disertación. ¿Se hizo un anuncio que iba a haber un brazo de Jehová? Sí. Isaías pregunta, ¿y alguno se ha interesado en el anuncio? Y luego él pregunta, ¿y sobre quién será que se va a manifestar? Porque ese personaje donde cual se van a manifestar el brazo de Jehová tiene que ser un personaje grande, porque esperamos que haya un brazo grande que mueve las galaxias, que sostiene el universo. Escuche bien, tenemos que preguntarle a Isaías, ¿y cuál fue el anuncio? Y Isaías nos dice cuál fue el anuncio. Se encuentra en Isaías 9, 6, 7. Ese fue el anuncio. Así que ya tenemos mucho del material, ya lo tenemos con nosotros, porque ya encontramos cuál fue el anuncio. Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos es nacido. Entonces ya yo sé por qué tanta gente tiene dificultades con el brazo de Jehová, porque hay hombres con brazos fuertes en la tierra, pero no pueden hacer lo que Jehová hace. Imagínese sostener el sol, la luna, las estrellas, sostener las galaxias. Es un brazo terrible. Isaías dice que eso se anunció y él anda buscando con una linterna. ¿Creyó alguno en nuestro anuncio? Y la otra pregunta es, ¿dónde está el personaje sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hemos oído hablar de los emperadores. Hoy en la escuela sabática habíamos hablado de de los emperadores. De Sennacherib, de Faraón, eran emperadores, los emperadores romanos. Tenían brazos fuertes, tenían autoridad. Pero aquí habla de un emperador en Isaías 9:7. Dice, lo dilatado de su imperio. Escuche bien. Lo dilatado de su imperio grande, y la paz. Sabemos mucho de imperios y paz, porque en el imperio romano ese concepto se manejó mucho. En el imperio romano se habló de la pax romana. ¿Qué era el concepto de la pax romana en el imperio romano? La pax romana era cuando Roma ya no tenía rivales, había derrotado a todo el mundo y estaba con un ejército preparado por si alguien se equivocaba. Y eso hacía que disuadía y no había peligro en el imperio. Y aquí está diciendo eso, que un imperio y paz. Entonces ya veo que alguien fuerte. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia. Desde ahora dice, y para siempre. Y añade, el celo de Jehová de los ejércitos es el que ha hecho este proyecto. Así que ya tenemos el anuncio. Y yo me uno a Isaías preguntando, ¿alguno habrá creído en nuestro anuncio?
habremos dado con el personaje en el cual se ha manifestado el brazo de Jehová, un brazo formidable, grande. Lucas 25:38. Lucas 2, 25 al 38 nos dice lo siguiente. Lucas 2, 25 al 38 nos dice así, contestando en esa pregunta de Isaías. Si es que hay alguno que ha creído en el anuncio. Si hay alguno que ha descubierto sobre el cual se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice allí, Isaías, Lucas 2:25 dice, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Oye, Ceci, yo estoy segura que puse el Facebook Live durante la escuela sabática. Dice, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Así que ya la Biblia nos dice que alguien está satisfaciendo la pregunta de Isaías. Y fue que el anciano Simeón, él supo del anuncio y lo esperaba. Y encontró el personaje sobre el cual se manifestaba el brazo de Jehová. Y fue cuando presentaron el niño allí, el sacerdote lo recibió en sus brazos. Y allí lo presentaron, pero dice la revelación que el sacerdote no notó nada raro y diferente en el niño. Pero él sí lo supo. Él dijo así, versículo 27, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, dijo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, del cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y añade diciendo que había también allí, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, que también lo descubrió. Así que estos personajes nos ayudan a entender esto. Pero es difícil encontrarlo, según Isaías. ¿Por qué es difícil? Ocurre que hay una batalla cósmica donde se han puesto de manifiesto herramientas en lucha, armas. Las armas divinas del amor, la paz, la verdad, la libertad, el altruismo, el desprendimiento, la entrega, por un lado, y por el otro, la pugna, egoísmo, opresión, dominio, sed de poder, por otro. Y eso es lo que hace difícil el que se pueda encontrar a este personaje según Isaías. ¿Creyó alguien en nuestro anuncio? Muchos creyeron, pero la dificultad fue encontrar sobre quién se manifestó el brazo. Por ejemplo, mire las condiciones que nos pone Isaías. Una de las condiciones del brazo de Jehová. Isaías 9:5. Recuerde que estamos hablando de Isaías capítulo 9. El 6 y el 7. En el 5, él puso las condiciones de cómo iba a venir el personaje del brazo de Jehová. Cuando Jehová iba a desnudar su santo brazo, y recuerde que los brazos se desnudan para pelear, para la batalla. E Isaías lo dice así, cómo es que iba a operar el brazo de Jehová, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Entonces ya describió la guerra cómo es. ¿Cómo es que peleaban los guerreros del tiempo de Isaías?
había dos cosas que eran primordiales, que era el zapato y el manto. ¿Qué hacía el manto? Entre otras cosas, cubrirlo, pero el tipo de manto determinaba el rango de la persona. El tipo de manto, colores, diseños. Entonces, cuando esos grandes generales estaban en la guerra, con su brazo fuerte, tenían un manto especial, pero el guerrero que su zapato le fallaba, fracasaba. Porque las guerras hoy ya son con tecnología. En aquel tiempo era cuerpo a cuerpo y el pie había que protegerlo, y el que sufría su pie ya caía, porque un pie herido no sobrevive en un tumulto como la guerra de ese tiempo, cuerpo a cuerpo, luchando, destruyendo el suelo. Entonces el zapato era primordial. Había cosas importantes. Era la protección del cuerpo, de la cabeza, pero si el zapato fallaba, se perdía todo. Y entonces ella dice cómo es que iba a ser esta competencia del brazo de Jehová. Que dice, porque todo calzado que lleve guerrero en el tumulto en la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. ¿Por qué? Dice, porque no se va a pelear con esas cosas, sino que el brazo de Jehová manejará las cosas, que todo zapato que lleve el guerrero y todo manto revolcado en sangre sea pasto del fuego, se queme. Jehová no va a usar esos recursos, y el que use esos recursos será arruinado, destruido en el fuego. En la batalla cósmica, alguien iba a usar esos recursos de guerra. Pero aquí Isaías dice que Dios no. Dice, porque un niño nos es nacido y los niños no sirven, no funcionan en un tumulto, esto que se maneja como calzado de guerrero y como manto revolcado en sangre. Cristo un día le preguntaron, ¿y cómo entramos al reino de los cielos? Y buscó un niño por allí, supongo usted un niño de 1 año y medio, 2 años, y lo trajo y lo abrazó y dijo, todo el que entre al reino de los cielos como un niño, ese es el que entró. Entonces, ¿cómo es que el brazo de Jehová se desnuda? Se desnuda cuando María, allí en el establo, trae a un bebé indefenso. Ese, dice, es el brazo de Jehová poderoso, desnudo. En el conflicto cósmico es con guerra que se maneja la cosa. Isaías propone que él es un príncipe de paz. Demasiadas personas han tenido dificultades para encontrar al personaje en el cual se manifiesta el brazo de Jehová. Porque esa fue la pregunta, sobre quién se ha manifestado. Andamos buscando con linternas y no vimos. Pedro, por ejemplo, esperaba el brazo de Jehová cuando arrestaron a Cristo, que viniera para arruinar al imperio romano. Y fue un chasco para Pedro. Lo dice Isaías, Mateo 26, 51 y 52. Allí dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Así que Pedro, apóstol de Jesucristo, no era de los impíos, no era de los malos de otro lugar, pero de la élite. No daba, estando con él 3 años y medio, pero no había descubierto sobre quién se manifestó el brazo de Jehová. Él buscaba una espada. Y dice Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar.
porque todo lo que tomen espada, a espadas perecerán. Y Pedro fracasó miserablemente en la búsqueda y el encuentro del personaje de Isaías, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, porque Pedro esperaba que ese día se iba a manifestar. Esperaba un ejército de ángeles bajo el mando del Mesías a matar romanos. Por eso lo negó. Por eso se distanció. Isaías dijo que el brazo de Jehová sorprendería a muchos. Y está sorprendiendo a la gente. La gente se pregunta por qué Jehová no hizo nada cuando Caín mata a Abel, que Abel era bueno. La gente se pregunta, y Pedro se preguntó y los discípulos. Por ejemplo, Cristo le dijo a los discípulos: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Y le citó la Biblia, dice, porque está escrito, hiere al pastor y que las ovejas se desparramen. Y pasó. Y los discípulos no entendían eso, así que todos salieron huyendo, entendiendo que el proyecto divino fue un fracaso total. Cómo ellos se decepcionaron cuando esperaban que el Mesías era el brazo de Jehová desnudo contra los impíos. Y ahora el brazo del imperio romano es el que toma el control. Y el brazo de Jehová comienza a morder el polvo, a recibir patadas, a recibir azotes, a recibir salivas, y luego terminar en una cruz y morir sin hacer nada. ¿Cómo puede el brazo de Jehová ser detectado de esa manera? Pero ya Isaías adelantó que el brazo de Jehová iba a sorprender a muchos. Porque dice allí que en la batalla todo calzado revocado en sangre. Y dice allí, y todo manto, dice, todo zapato que se lleva a la guerra, y todo manto revolcado en sangre. Dice, ese no es el brazo de Jehová, porque el brazo de Jehová se va a manejar con un niño. ¿Qué es lo que tiene que ver eso de manto revolcado en sangre? Manto revolcado en sangre significa lo siguiente. Cuando en la guerra una persona, un soldado, no pelea, simplemente no sirve, es una vergüenza para el ejército. Cuando un militar en la guerra pelea y mata a muchos enemigos y lo matan, entonces él tiene una consideración importante, porque mató muchos de los enemigos. Pero quien tiene todos los reconocimientos y los galardones en la guerra es el que mata a muchos y queda vivo. Porque de todos modos, el que mata a muchos y lo matan ya produjo una pérdida para su ejército. Pero el que queda vivo no le produce pérdida, sino experiencia. Es una ganancia doble. Y a ese que le dan todos los reconocimientos y rangos. ¿Qué tiene que ver esto de manto revolcado en sangre? Que hoy, el militar de hoy, en la guerra de hoy, no se ensucia de sangre. Porque ya hoy tienen armas que tira a muchos metros y hasta kilómetros de distancia, y con los misiles se le da la vuelta al mundo. Pero la guerra del tiempo de Isaías no tenía esas ventajas. Era cuerpo a cuerpo. No había tecnología para pelear a distancia. Para usted poder matar, tenía que exponerse a que lo mataran
para usted poder matar a su enemigo, tenía que exponerse a una distancia que usted lo pudiera matar. Y eso implicaba que usted podía morir. Ahora, hoy, ¿cómo es que cuantifican? ¿Cómo es que se calculan hoy la cantidad de hombres que un militar mata en la guerra? ¿Tienen manera cómo evaluar los daños y los destrozos que hizo? En ese tiempo no. En ese tiempo era por la sangre que él llevara encima. Es que la guerra era tan cuerpo a cuerpo, que las armas eran tan cortas, que simplemente el que mató le caía la sangre del rival encima. Por lo tanto, el militar, para llevar toda la honra mayor, tenía que acumular mucha sangre encima, porque cada vez que daba una estocada lo bañaban de sangre. Por eso es que Isaías enfatiza en el manto revolcado en sangre. Escuche bien. Isaías 53. Isaías capítulo 52 nos dice lo siguiente sobre esta situación. Dice Isaías capítulo 52, versículo 13, de la siguiente manera. Yo, para poder comentar esto, pues me emociono mucho. Así que dice, escuche lo que dice Isaías 52, 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. ¿Cómo es que se logra ser puesto muy alto aquí en la tierra? Según la batalla cósmica de la cual estamos hablando, para poder lograr esa cosa hay que hacer acá, matar mucha gente, hacer muchos destrozos, tener una maquinaria de guerra potente, y se mide por los destrozos, por la destrucción y por las muertes. Así es que un personaje se vuelve admirable y se vuelve muy alto, le dan el rango más alto. Entonces está proponiendo eso, de que ese personaje va a venir y a ser puesto muy alto. Pero Isaías propone lo siguiente en el versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Entonces, por eso es que cuesta tanto encontrar sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Porque Isaías está proponiendo aquí que es siendo desfigurado, ve, de tal manera desfigurado de su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice que de esa manera es que él va a ser puesto muy alto, el siervo de él. O sea, llevando todo el maltrato, el rechazo, la burla y finalmente la muerte. Está hablando de cómo pusieron a Cristo después de azotarlo 2 veces, de poner la corona de espina y de golpearlo de tal manera que no tenía 1 centímetro libre en todo su cuerpo. Y que finalmente la ropa íntima de Cristo, ellos se la discutieron y pelearon, porque en ese tiempo la gente que moría en cruz no se podía enterrar en cementerios dignos. Por ley tenía que ser tirado al basurero, no sin antes dejarlo bastante bien la cruz hasta que las aves de rapiña se lo comieran. Y luego el desperdicio. Entonces por eso no le dejaban ropa, porque ¿para qué? Así que murió en una forma de mucho, lo que se llama vilipendio, humillación. Entonces Isaías dice, es muy difícil encontrar la persona sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, porque según los parámetros que tenemos de gloria en la tierra, no encontramos. Y la gente no lo va a conocer. Ahora, ¿qué añade Isaías? Isaías 52:15. Dice, así como. Leo el 14 otra vez.
como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice así, asombrará él a muchas naciones. Así, desfigurado. ¿Ve? Dice los hombres, los reyes, porque los reyes de la tierra, todos tienen que tener un récord de victoria militar. Y él, desfigurado, dice, lo va a asombrar a ellos. Dice, los reyes cerrarán ante él la boca. Dice, porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habrían oído. Allí podemos entender entonces también el versículo aquel de Isaías, lo que va a ver, dice, en el monte Gerizim. Dice que va a ser una extraña obra, Dios allí. Y la extraña obra, le preguntamos, ¿será extraña para Dios? No. No se espera que uno haga cosas que sean extrañas para uno. Uno hace lo que uno está familiarizado. Si yo hago mecánica porque sé mecánica, si cocino es porque sé cocinar. Si hago una cirugía es porque soy médico. Entonces deben ser los espectadores los que se van a extrañar. Pues aquí dice, como los reyes de la tierra van a quedar, dice, pálidos, atónitos, petrificados. ¿Por qué? Porque va a pasar una obra extraña. ¿Cuál? Bueno, ahí dice cosas que nunca habían oído, cosas que nunca le habían contado. ¿Y qué es eso? Que a los reyes nunca le contaron. ¿Qué es lo que nunca ellos habían oído? Vamos a ver qué es. Isaías dice, Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él. ¿Y ese él quién es? Ya dice en el versículo 1 que se trata de Jehová. Es un personaje sobre el cual se iba a manifestar el brazo de Jehová. Que Isaías descubre que no dan con él, no lo encuentran. Porque buscan un brazo de destrucción. Isaías propone que es un niño. Que lo que él trae es paz. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como rey de tierra seca. No hay parecer en él. Ni hermosura, ni le veremos sin atractivo para que le deseemos. Aquí nos dice, porque es difícil de encontrar, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que con dimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que fue como dice, menospreciado. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos por azotados por heridos de Dios y abatidos. Eso es lo que se creyó en Israel con Cristo cuando lo vieron en la cruz. ¿Qué dijeron ellos? No nos queda duda de que fue un chasco, fue un impostor. La cruz nos dice que él es un despreciado de Dios. Así que todos recogieron sus cosas y se fueron a casa. Pero Isaías añade y dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. El 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces cuestas para Isaías encontrar el personaje. Oye, ¿y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? No lo encontramos. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que él va a ser puesto muy alto. Pablo dijo, para que delante de él se doble toda rodilla. Dice el 11, veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Esos son lenguajes de guerra. El despojo es lo que se llama botín de guerra. En todas las guerras se le dice antes de la guerra a los militares: hay algunas cosas que hay allí que no puede cogerlas ningún militar, porque son para el rey. Y hay otras que no puede tomarla de las riquezas que hay allá del botín ningún militar de bajo rango, porque es para la cúpula del Estado Mayor Conjunto. Pero de tales para abajo pueden coger lo que son de cierto rango y así lo van poniendo en nivel hasta que le van dejando lo último a los rasos, a los más pequeños. Eso se llama repartir despojo. Y dice aquí que él con los fuertes repartirá despojo. ¿Ve? Dice, porque él, por cuanto derramó su vida hasta la derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Porque él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Así que Isaías ya nos da todo el panorama, ya lo conocemos. Pero sí sabemos que ha costado trabajo encontrarlo y que la mayoría no lo encontrará. Porque ha habido un mal concepto del brazo de Jehová de poder. Y él ha venido simplemente en la guerra poniendo los muertos, muriendo por nosotros. Toda actitud solamente nada más de altruismo. Ninguna guerra terrenal se gana con altruismo. Cada vez que en una guerra militar se tiene misericordia del enemigo, después le pesa. Si usted se va a una guerra con las armas de la tierra, calcule antes de salir que usted no deje rastro del enemigo, porque él se levanta. Aquí es al revés. Aquí el enemigo se levantó contra Cristo y contra su iglesia y terrenalmente no dejó rastro. Por eso es difícil entonces de encontrarle sentido a la locura de la cruz, según Pablo. Pablo buscaba sobre quién se había manifestado el brazo de Jehová. Y le costó mucho. Él creía que era matando. Por lo tanto, él se creía instrumento del brazo de Jehová persiguiendo. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces eso trae un chasco, trae un caos. ¿Cómo va a decir, piensa Pablo? Me va a decir Jesús, ¿cómo va a decir Dios que yo estoy persiguiendo a él cuando yo estoy salvando su causa, peleando por él? Es una confusión. Lo que pasa es que él tenía un paradigma de la lucha cósmica equivocado. Después lo encontró, fue un éxito. ¿Cómo? Siendo decapitado.
Pablo le habló a Nerón y le dijo que el brazo de Jehová era muy fuerte. Nerón era el brazo fuerte de la tierra. Nerón no le creyó a Pablo. Porque cuando Pablo le decía eso, Pablo era de una colonia insignificante, trayendo un Dios que no se conocía en el imperio. Nerón no creyó mucho en el Dios de Pablo, porque Nerón estaba sentado en la silla del poder terrenal y Pablo estaba andrajoso, maltratado y encadenado. No hay mucho que ofrecer así. Así que Nerón pensó, y la gente de él, ese es tu poder. Y finalmente, el brazo de Jehová, que era Pablo, allí, lo decapitan. Así que no es tan fácil encontrar sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y Nerón vivió poco tiempo después, pero siguió viviendo y siguieron viviendo los emperadores. Y Pablo murió. Pero esa es la estrategia de esta guerra, cómo se pelea. ¿Qué le va a pasar a los zapatos de Nerón, que era un gran guerrero, y a su manto revolcado en sangre? Y al que fue antes que él, y al que lo sustituyó a él, Galba, y todo eso, esos guerreros. Bueno, dice que eso va a ser todo pasto del fuego, porque un niño nos he nacido, que va a tener un imperio, dice, para siempre, establecido sobre la paz. Y le dijo a Pedro, Cristo le dijo, guarda tu espada, porque los reinos ganados con espada, a espada perecerán. Así, queridos, porque es difícil, pero que conviene que nosotros lo identifiquemos, porque esto ha traído, tiene y va a traer grandes problemas. El no noticiarse del anuncio de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio del niño que va a nacer? Y número 2, ¿será que lo encontraremos, daremos con él entre los hombres? Filipenses 2 nos habla sobre esto. Filipenses capítulo 2 nos habla y nos dice algo. Dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se despojó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué tiene todas estas gradaciones al revés? Dice que primeramente, siendo en forma de Dios, no se aferró a ello y se hizo hombre. Y después que es hombre, entonces tiene que humillarse más y despojarse a sí mismo para entonces morir muerte de cruz. O lo que pasa es que en Israel mismo y en toda parte hay muertes y tienen gradaciones. Por eso se ha hablado mucho de lo que se habla a veces en lenguaje coloquial de un entierro de pobre. ¿Qué es lo que le pasa a los entierros de pobre? ¿Y qué es lo que le pasa a los entierros de ricos? Si es que usted ha oído esa frase, que el entierro de pobre va a 1000, pasa en 2 minutos, van a 50 a toda velocidad para terminar de eso. Pero el entierro de rico sí dura. Yo recuerdo cuando murió la señora Bush,
Esto no hace tanto, y fue aquí en Houston, cómo ese cadáver dio tantas vueltas y cómo hubo que llevarlo a un lugar para que una élite lo mirara pasar y todo eso. El pobre pues no tiene tanta gente que lo aplauda. Entonces lento el entierro de rico. Entonces lo mismo pasa aquí, dice él, sea humilla muerte, pero ¿cuál tipo de muerte? Porque hay muertes acá muy honorables y muy celebradas, pero la muerte de cruz es la peor. Aunque Jesús era judío, los judíos no bregaron con su muerte, porque ellos se la entregaron a los romanos. Cuando ya Jesús fue entregado a los militares, ya los judíos todos empacaron su cosa y se fueron a casa. Esa muerte no le importa a ellos, porque ya esa muerte quedó en manos de los impíos, porque la cruz era romana. Es un entierro de pobre, eso pasó, en eso no hubo nada Es decir, tiene la peor muerte, y por eso es que es difícil encontrar el personaje aquí en la tierra, porque si no entendemos la manera de Dios obrar, buscamos acá pompa, gloria terrenal. Y este reino es fundado a donde todo calzado que se lleva a la guerra y todo manto revolcado en sangre sea pasto del fuego, porque un niño nos es nacido. Yo solamente lo que quiero nada más es hacer el llamado a todos los que nos escuchan, de que entendamos que el reino de los cielos es así, que nosotros no nos lamentemos y quejemos cuando hay sufrimiento y necesidades. Tampoco culpemos a Dios de ser indiferente, porque Dios nunca, querido, si usted no me entiende, me llama después, ha elaborado armas para defenderse, porque no lo hizo con Abel, no lo hizo con la persona de Jesús, no lo hizo con Pedro. A Pedro también lo crucificaron y murió en una cruz. No lo hizo con Esteban, no lo hizo con Pablo. ¿Por qué Dios no viene en auxilio? No viene en auxilio porque si viene en auxilio, tiene que enfrentar a los enemigos con sus propias armas. Y los niños no se defienden. Y Isaías propone de que el reino, dice, va a ser así porque es a través de un niño. Así que nosotros simplemente demos gracias a Dios por toda bendición material, pero no perdamos la mente si hay limitaciones, problemas, aún la muerte. Porque la muerte se maneja toda desde el lado del destructor y del mal. Y Dios no lo enfrenta con sus propias armas, porque Él no las usa. Así que si Dios da vida, gloria a Dios. Da sustento, gloria a Dios. Da recursos, aprovechenlo. Si viene algo contrario, gloria a Dios. Porque el reino de Dios no se va a fundar en las chatarras de este mundo, ni en enfrentar al mal, ni en usar sus armas para robarle alguna lonja de sus logros, porque Dios no lo hace. Este reino es fundado sobre el desprendimiento, sobre el amor a Dios y al prójimo, aún a la gente que nos despoje, que nos mate, que nos persiga. Así es que está fundado. Ahora, toda esa pompa mundana de la violencia tiene los días contados. Eso va a terminar. Eso quedará en la chatarra de las cenizas de la historia. Los que peleen con las armas del desprendimiento, del altruismo, del amor de Dios, de la sangre de Cristo. El brazo de Jehová es poderoso, porque Jehová es poderoso.
pero fue poderoso para salvar. Y lo hará. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias porque ha operado un método de salvación. Un método basado en la paz. Así, Señor, que toma control de nuestra vida, establece tu reino, el reino del desprendimiento, el reino de la paz, el reino del sacrificio, si es que ocurriera, el reino de desprendimiento, el reino del amor, en el nombre de Jesús. Amén.